Autores nos dan algún tipo de definición respecto al proceso de enfermería. Rosalinda Alfaro, por ejemplo, nos dice que es una forma dinámica sistematizada de brindar cuidados enfermeros. Promueve cuidados humanísticos centrados en un objetivo, es decir, el resultado, y lo hace con eficacia. Muy bien. Yo siempre he dicho que las palabras tienen mucho significado, ¿verdad? Si volvemos y analizamos esta definición, nos daremos cuenta que aquí el énfasis es el cuidado humanizado, la eficacia, el logro de los resultados y la forma dinámica y sistematizada en que nosotros debemos dar cuidados enfermeros. ¿A qué se dedica enfermería? Enfermería se dedica a cuidar al individuo, a la familia y a la comunidad. Nosotros damos cuidados. Y la manera en que nosotros podemos brindar cuidados humanísticos, con resultados, con eficacia, sistematizada y dinámica, es por medio del proceso de atención de enfermería. Si nosotros aplicamos el proceso de atención de enfermería, pues todo esto lo alcanzaremos, lo lograremos. Otra definición por Smith y Herman en 1975 indica que es el planteamiento para resolver problemas basados en una reflexión. Escúchese bien, es planteamiento para resolver problemas basados en una reflexión que exige unas capacidades cognitivas, conocimiento. Y por eso nosotros los enfermeros tenemos conocimientos de nutrición, de terapia, de patologías, de tratamiento, de farmacología, de psicología y de todo pues vasto conocimiento que nosotros debemos tener, porque nosotros siempre vamos a dar cuidados reflexionando. Dice que exige capacidades cognitivas, técnicas e interpersonales, cuyo fin es cubrir las necesidades del paciente y su familia. Muy bien. Entonces, vuelvo otra vez. Si nosotros aplicamos el proceso de enfermería, nosotros aplicaremos los conocimientos cognitivos, técnicos, de relaciones interpersonales para cubrir las necesidades del paciente, y entonces seremos eficaces. Muy bien. La otra definición acerca del proceso de atención de enfermería es dado por Yura y Quartz en 1983. Dice que es el conjunto de pautas organizadas de actuación dirigida a cumplir el objetivo de la enfermería, que es mantener el bienestar del paciente al nivel óptimo si ese estado se altera. Proveer entonces todos los cuidados necesarios para restablecer su bienestar. Ese es el proceso de atención de enfermería. Estas tres definiciones son bastante importantes. Bastante importante que nosotros lo analicemos y veamos el significado del proceso de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería es un método científico que los enfermeros utilizamos. Y cuando hablamos de método científico, hablamos de procesos. Y cuando hablamos de procesos, entonces hablamos de etapas, hablamos de fases para llegar a un fin. Veamos lo siguiente. Dice que enfermería es el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas a los problemas reales o potenciales de salud. Para ello, se basa en un amplio marco teórico. El proceso de enfermería es el método mediante el cual se aplica este marco teórico de enfermería. Lo dicen estos autores mencionando a estos otros autores que aparecen aquí en rojo. Muy bien.
Veamos, enfermería se dedica al cuidado del paciente, al cuidado de la familia, al cuidado del individuo, al cuidado de la comunidad. Y el método para poder ser eficaz en dar ese cuidado y hacer que el paciente, la familia, el individuo o la comunidad se restablezca a su nivel de funcionamiento óptimo, que es salud, pues utilizamos como método científico el proceso de atención de enfermería, el cual requiere de algunas fases, algunas etapas y algunas prácticas técnicas, cognitivas y también de relación interpersonal. Estas definiciones a mí me llama bastante la atención porque, si ven, cada autor tiene su punto de vista diferente. Sin embargo, el objetivo último es el cuidado óptimo y eficaz de la persona y de la familia. ¿De cuántas etapas se compone el proceso de atención a enfermería? Las etapas del proceso de atención a enfermería es según los autores que usted vaya a leer y vaya a buscar. Hay autores que indican que tiene 4 etapas. Por ejemplo, Desley de Atkinson indica que tiene 4 etapas. La primera etapa es la valoración, la segunda es la planeación, la tercera es la ejecución y la cuarta es la evaluación. Según esta autora, tiene estas 4 etapas el proceso de atención de enfermería. A otros le llaman fases, algunos le llaman etapas, pero esta autora le llama etapas y lo menciona de esta manera. Otros autores como Beverly Wright Dugas indica que tiene 5 etapas. La primera etapa igual es la valoración. La segunda etapa es el diagnóstico. Aquí estamos hablando de diagnóstico enfermero o de enfermería, no diagnóstico médico. La tercera es la planeación, la cuarta es la ejecución y la quinta es la evaluación. Vamos a concentrarnos en esta autora y vamos a hablar de 5 etapas del proceso de atención de enfermería. Vamos a ver la primera. La primera que dice que es la valoración, y la valoración, pues el mismo significado de la palabra valorar nos está dando la idea de qué es lo que nosotros vamos a realizar, vamos a hacer. En la etapa de la valoración, pues nosotros vamos a encontrar 3 subetapas. Y la primera subetapa es la recolección de datos. Nosotros vamos a valorar mediante la recolección de datos. Y la recolección de datos, para esta recolección de datos nosotros utilizamos 3 técnicas. La primera técnica es la observación. Entonces nosotros debemos tener la capacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos perciben. Es decir, tener la capacidad no solo de mirar, de ver, sino que también la capacidad de analizar lo que estamos viendo. Y esta capacidad, cuando yo era estudiante, decía, y me admiraba de mis maestras, de las licenciadas, por ejemplo, con todo respeto menciono su nombre, Elsie Yash, Elsie García, Anaída. Yo me quedaba sorprendido cuando ellos miraban a un paciente y decían, no, el paciente necesita tal cosa, ¿verdad? O este paciente presenta esto, por favor, vaya a hacer esto con su paciente. Y yo decía, yo no le vi eso, no le vi ese problema. Pero lo que pasa es que la observación, la capacidad de observación se va cultivando por medio de la experiencia, pero también por medio del conocimiento. Si usted conoce los signos y síntomas de una enfermedad, cuando usted va a observar al paciente con los síntomas, inmediatamente usted va a dar qué problema tiene el paciente. No cuál es el diagnóstico, porque no estamos diagnosticando patologías, porque no estamos hablando de la ciencia médica, estamos hablando de la ciencia de enfermería. Estamos hablando de problemas. Nosotros
los enfermeros resolvemos problemas, somos especialistas en resolver problemas. Entonces, cuando usted va a observar, va a mirar y va a analizar. Lo que está percibiendo, usted lo analiza, pero lo analiza por medio de sus conocimientos teóricos y por medio de su experiencia. Y entonces, cuando usted mira al paciente, usted va a detectar el problema que el paciente tiene y por lo tanto va a pensar en la solución de ese problema que el paciente tiene. Esta es la primera técnica, entonces, acerca de la recolección de datos que estamos realizando en la valoración. La segunda técnica es la entrevista o el método, el segundo método de la entrevista. Algunos le llaman a este método el interrogatorio, pero más que interrogatorio es entrevista, en donde usted le va a preguntar al paciente su nombre, sus apellidos, su edad, el idioma que habla, su religión, de dónde es, de cómo está compuesto su familia, dónde vive, a qué se dedica, y todos estos datos que a nosotros nos van a indicar o nos van a dar indicios de los problemas que el paciente presenta. El otro método es el examen físico, que lo tenemos que hacer de manera cefalocaudal próximo distal. Es una técnica que nosotros tenemos que aprenderlo con el tiempo. Sin embargo, es necesario que nosotros aprendamos las constantes vitales, por ejemplo, los signos y síntomas de cada una de las patologías más frecuentes que se presentan en los servicios o en la comunidad, y entonces nosotros poder aplicar el examen físico por medio de la percusión, la palpación, la auscultación, ¿verdad? Que son los métodos o las técnicas que utilizamos en el examen físico. Muy bien, esta es la primera subetapa de la etapa de valoración, la recolección de datos. Y no olvidemos que la recolección de datos lo podemos hacer por medio de la fuente primaria, la secundaria, la terciaria, una cuarta fuente que puede haber y todas estas fuentes en la que nosotros podemos pensar. La segunda subetapa de la valoración es la organización de estos datos. Estos datos nosotros lo vamos a organizar de dos maneras, como siempre lo hacemos en enfermería, de la manera objetiva y de la manera subjetiva. Es decir, nosotros vamos a clasificar los datos objetivos, y los datos objetivos son aquellos datos que podemos comprobar, que podemos medir, que podemos observar incluso que presenta el paciente. Su edad, su talla, su peso, la temperatura corporal, la presión arterial, los signos que presenta. Esos son los datos objetivos que nosotros vamos a valorar. Y los datos subjetivos son los datos que el paciente nos indica. Por ejemplo, la tristeza, la podemos observar, sin embargo, no la podemos, hasta la podemos medir quizá, pero no sabemos si realmente es lo que nosotros percibimos, porque solo el paciente es quien siente ese estado en que está pasando. Igual el dolor. El dolor, aunque tengamos escalas y muchas técnicas para valorar el dolor, sin embargo hay un enunciado que dice que solo el que siente el dolor sabe qué es lo que está padeciendo. Por lo tanto, ese podría ser un dato subjetivo o quizá un dato objetivo. La tercera subetapa de la valoración es la priorización de problemas. Aquí nosotros los problemas los vamos a priorizar en reales y en potenciales. Más adelante vamos a ver la definición de diagnóstico de enfermería. Y que el diagnóstico de enfermería se dice que es el enunciado del problema real o potencial que presenta el paciente, que requiere la intervención de enfermería para resolverlo o disminuirlo. Eso es lo que dice la definición del diagnóstico de enfermería. Entonces, nosotros aquí en la priorización de problemas vamos a priorizar los problemas reales, ¿verdad? Y los problemas potenciales las vamos a clasificar también de esa manera.
De tal manera que nosotros vamos a intervenir primero los problemas reales, los problemas que el paciente está presentando ahorita. Por ejemplo, dolor, por ejemplo, vómito, náusea, una cefalea, ese tipo de problemas son los problemas reales que ahora mismo necesitan su solución. Y otros problemas potenciales como por ejemplo úlceras por presión, pues ese problema es un problema potencial que también podemos intervenir, pero la resolución es progresiva. Muy bien, entonces resumiendo, la etapa de valoración, la primera etapa de las 5 etapas, pues nos dice que nosotros debemos recolectar los datos, organizarlos y estos datos, pues por medio de estos datos nosotros vamos a detectar los problemas y entonces vamos a priorizar los problemas en problemas reales y problemas potenciales. Veamos este ejemplo. En el libro, en el Tratado de Enfermería Práctica de Beverly Dugas, en la página, bueno, no está aquí la página, pero es la página 60, creo que es, si no estoy mal. En la página 60 nos presenta este ejemplo de la recolección de datos. Solo permítanme un ratito. Vamos a activar una herramienta. Aquí está la herramienta y vamos a seguir viendo nuestra presentación. Muy bien. Si se dan cuenta, este formato que Beverly Dugas nos presenta en su libro, pues es de un hospital y es del Hospital Universitario German Stres, dice ahí, del Instituto de Cala, ¿verdad? Aquí dice hoja de enfermería, cortesía del Instituto de Cala de Sol, Hospital Universitario, ¿verdad? Este es un documento o un formato que utilizan en este hospital el personal de enfermería para recolectar los datos de los pacientes, o sea, para realizar la primera etapa, que es la valoración. Y como ven ustedes, es interesante ver que en las instituciones, ya sea públicas, privadas, en los servicios y también las escuelas, las universidades deberían tener su formato para esta primera etapa, que es la etapa de valoración, en donde se puede aplicar cualquiera de los modelos y teorías de enfermería. Por ejemplo, aquí este hospital ha aplicado las 14 necesidades de Virginia Henderson. Podría aplicarse el modelo o la teoría de Dorothea Goren del autocuidado. Podría aplicarse cualquiera de las otras 27 o más teorías que existen para recolectar los datos y realizar la primera etapa de valoración. Si vemos acá, pues vemos que se ha aplicado las 14 necesidades de Virginia Henderson. Por ejemplo, está la primera necesidad de respirar, la segunda necesidad de comer y beber, la tercera necesidad de eliminar, la cuarta necesidad de moverse y mantener una buena postura, y la quinta necesidad de reposo y sueño. Muy bien, en este hospital pues utilizan este formato. Es muy sencillo, no es complicado, no es complejo, no es de muchas páginas. Ya lo veremos, esta es de por lo menos 2 páginas nada más. Y si vemos, pues aquí comienza a clasificar, ¿verdad? Aparte de que en esta parte de aquí arriba están identificados los datos del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice el nombre del paciente, el médico responsable, el servicio y todos los datos personales, ¿verdad? Y incluso del diagnóstico de ingreso. Pero en esta parte que es la que nos interesa, que es de enfermería,
pues deberíamos, como digo, en todo servicio y en toda institución, tener un formato de este tipo. Y no complicarlo mucho, sino hacerlo muy sencillo como está acá y tener los datos ya objetivos y subjetivos ya en esta parte, porque muchas veces como estudiantes, incluso como profesionales, nos perdemos y no sabemos cuáles son los datos objetivos y cuáles son los datos subjetivos que presenta el paciente y cuáles son los problemas que nosotros vamos a resolver. Y entonces, si nos perdemos de esa manera, pues no podríamos nosotros realizar la otra etapa que es el diagnóstico de enfermería y mucho menos la otra etapa que es la planeación, ¿verdad? De la intervención de enfermería. Muy bien. Entonces, este ejemplo está muy claro y muy sencillo, que debemos tener un instrumento para recolectar los datos y debemos pensar en algún modelo a aplicar. Algunos aplican el modelo de las necesidades de Maslow, pero las necesidades de Maslow son necesidades psicológicas, o sea, él lo ve desde el punto de vista psicológico, no desde el punto de vista de enfermería. Nosotros tenemos ahí varios autores de teorías y modelos de enfermería que podríamos utilizar para que sea netamente enfermero. Veamos el siguiente ejemplo. Este es la siguiente página del instrumento que que veíamos, que mirábamos, que observábamos en la diapositiva anterior. Y vamos con la necesidad número 7, que es de mantener la temperatura corporal en los límites normales. La de estar limpio, la de evitar peligro, la 9, la 10, ¿por dónde está la 10? Yo creo que se quedó por aquí arriba. La 11, la 12, la 13 y la 14. Aquí están las 14 necesidades de Virginia Henderson. Y Beverly Dugas nos lo presenta en 2 páginas, nada más para la recolección de datos, que ahí pues nosotros tenemos bastantes datos para poderlo aplicar y para poder ver cuáles son las necesidades o los problemas reales o potenciales que el paciente presenta. Por lo tanto, aquí el reto es que cada escuela, que cada universidad, que cada institución, que cada servicio tenga pues un formato para la recolección de datos en la primera etapa y pues tener claridad de cuáles son las necesidades o los problemas potenciales o reales que presenta el paciente o el individuo o la familia también, ¿verdad? Porque pues se puede aplicar para el individuo, la familia o la comunidad. Muy bien, esa es la primera etapa. Entonces, con esto finalizamos la primera etapa. La segunda etapa es respecto del diagnóstico de enfermería. No estamos hablando de diagnóstico médico o diagnóstico patológico, sino que es diagnóstico de enfermería. Y Leslie Atkinson dice que es un enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiere la intervención de enfermería con el objetivo de resolverlo o disminuirlo, tal como se los mencionaba con anterioridad. Veamos qué no es, qué es lo que no es. O sea, ¿qué no es el diagnóstico de enfermería? El diagnóstico de enfermería no es acción de enfermería, no lo confundamos con acción de enfermería. La acción de enfermería es parte del plan de atención de enfermería, pero no es, la acción de enfermería no es un diagnóstico. Tampoco es una indicación médica. Mucho menos va a ser un diagnóstico médico. El diagnóstico médico es un diagnóstico patológico que se basa en signos y síntomas.
El diagnóstico de enfermería es el enunciado del problema real o en potencia. Problema real o en potencia. Un problema puede ser cualquier síntoma que presenta el paciente, ¿verdad? O un problema podría ser cualquier circunstancia que el paciente pueda presentar en el futuro o esté presentando ahora mismo, a causa del diagnóstico médico. Tampoco el diagnóstico médico no es tratamiento de enfermería. Perdón, el diagnóstico de enfermería no es tratamiento de enfermería. El diagnóstico de enfermería es un enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiere de la intervención de enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo. Ese es el diagnóstico de enfermería. Y a mí me gusta la definición de Leslie Atkinson, porque hay otras definiciones, pero esta es la que a mí más me ha parecido durante años y que pues es la que yo he conocido y es lo que siempre pregunto, pues también. Me gustaría que ustedes ahí escribieran en alguna parte donde están tomando notas acerca de estos, que esto es bastante importante. Muy bien, entonces ese es el diagnóstico de enfermería. Vamos a ver que según LJ Carpenito, los diagnósticos de enfermería se pueden clasificar como de bienestar, como de alto riesgo, como diagnósticos posibles y como diagnósticos reales. Esas son las 4 clasificaciones que LJ Carpenito da. Sin embargo, la tendencia a utilizar tanto en las escuelas como en las instituciones son las siguientes. La clasificación, esta ya no es de Carpenito, aquí se me fue el autor. Pero los diagnósticos que con más frecuencia se utilizan son los diagnósticos taxonómicos y diagnósticos etiológicos. 2 tipos de diagnósticos que es lo normal que se utiliza. Pues podría ser posible que utilicemos la clasificación de LJ Carpenito. Sin embargo, lo más utilizado es el diagnóstico taxonómico y el diagnóstico etiológico. Ahora mismo explico cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. El diagnóstico taxonómico resulta que la NANDA, yo no sé si conocen ustedes los diagnósticos de la NANDA, pues clasifica los diagnósticos de alguna manera y se los voy a mostrar en un documento PDF a continuación. Y entonces hace una sola aclaración. Y por ejemplo, el diagnóstico taxonómico nos diría limpieza ineficaz de las vías aéreas. Ahí quedó muy categórico, muy corto, pero entendible, ¿verdad? Ese es el diagnóstico taxonómico. El diagnóstico etiológico, pues utiliza esta fórmula. Ve el problema, y aquí el problema puede ser problema real o problema potencial. Como lo indiqué, el problema real es el problema que ahorita está presentando el paciente. Dolor, náusea, cefalea, vómitos, ansiedad, depresión, que está presentando ahorita. Miedo, temor, pues esos son problemas que está presentando ahorita. Los problemas potenciales, pues estábamos hablando o les estaba indicando, por ejemplo, de úlceras por presión, ¿verdad? O atrofia muscular porque no se moviliza el paciente. Pues esos son problemas potenciales. Entonces debemos clasificar los problemas como reales o potenciales. Muy bien, entonces el primer elemento para tener un diagnóstico etiológico es el problema. Luego la palabra enlace. La palabra enlace que normalmente utilizamos es relacionado a, o debido a, o a causa de, ¿verdad? Esas son las palabras enlaces que normalmente utilizamos. Y la causa, ¿verdad? Relacionado con
Entonces vemos la causa, cuál es la causa, qué está causando este problema. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, limpieza ineficaz de las vías aéreas. Ahí hay un diagnóstico taxonómico, ¿verdad? Pero esta la estamos utilizando como el problema. El problema es la limpieza ineficaz de las vías aéreas. Y este es un problema real. Y la palabra enlace es relacionado con. Y entonces viene la causa, que es abundancia de viscosidad de las secreciones. Muy bien, aquí estamos viendo entonces nosotros claramente el problema. El problema. Luego estamos viendo la palabra enlace. Estamos observando la palabra enlace. Y enseguida estamos buscando la causa. ¿Cuál es la causa de la limpieza ineficaz de las vías aéreas? La abundancia de la viscosidad de las secreciones. Y por lo tanto, nuestro diagnóstico entonces diría limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con la abundancia de la viscosidad de las secreciones. Ese sería nuestro diagnóstico. Muy bien, esta sería la segunda etapa. La primera etapa es la valoración, la segunda etapa es el diagnóstico y entonces entramos a la tercera etapa, que es aquí está mal, es la planeación. Para ello vamos a pasar a ver unos archivos en PDF. Y como vemos en pantalla, pues hay varias maneras de realizar o de planificar nuestras intervenciones de enfermería o el plan de atención a enfermería. En este ejemplo estamos viendo ¿cómo se llama? El libro de Páez Zamora, del proceso de atención a enfermería de Zamora. Estamos viendo aquí un plan de atención a enfermería. Esta es una manera de hacerlo. Y aquí lo primero que presenta es el objetivo. Y dice restaurar la función respiratoria del paciente. Es lo que dice el objetivo acá. Este objetivo, si ustedes se dan cuenta, este objetivo está enfocado hacia el logro de la enfermería. O sea, ¿qué pretende lograr enfermería al realizar las intervenciones con el paciente? Está enfocado hacia las actividades de enfermería. Dice restaurar las funciones respiratorias del paciente. Ese es el objetivo que plantea acá. Y el diagnóstico de enfermería que plantea dice alteración de la función respiratoria con relación a la neumopatía supurada. Si se dan cuenta, si nos damos cuenta acá se nos está presentando un diagnóstico etiológico, ¿verdad? Alteración de la función respiratoria, ese es el problema. Con relación en la palabra enlace. La neumopatía supurada es la causa. Entonces, si vemos acá alteración de la función respiratoria, es el problema y es el problema real. Con relación es la palabra enlace. Neumopatía supurada es la causa. Entonces, ahí tenemos los tres elementos para un diagnóstico etiológico. Muy bien, luego aquí van las actividades de enfermería y los resultados esperados. Si ven aquí, no evalúa los resultados, no realiza una evaluación del objetivo, sino que indica el resultado esperado y dice el paciente logra mejoría de la función respiratoria, temperatura dentro de los límites normales, expectoración con menores esputo purulento, mejora el aspecto en la radiografía, ¿verdad? Esos son los resultados. Aquí no está evaluando, sino que está indicando los resultados que se podría esperar.
Muy bien, esta es una manera de planificar. Otra manera de planificar es esta que nos presenta Lely Atkinson. Lely Atkinson en primera instancia nos presenta el problema. Por ejemplo, aquí nos está presentando incapacidad para eliminar secreciones. Y el diagnóstico que nos presenta, vamos a ampliar un poco más esto. Vamos a ver. Muy bien, y el diagnóstico que nos presenta dice limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con abundancia de viscosidad de las secreciones. También es un diagnóstico etiológico. Aquí nos presenta una meta, no un objetivo, sino una meta. Y dice mejorará la permeabilidad de las vías aéreas en 72 horas. Este documento, ustedes lo pueden conseguir en internet y se llama Proceso de Atención de Enfermería de Amparo Roldán y de María Estella Fernández. Muy buen documento. Tiene muy breve y conciso todo lo que nos explica. Vamos a regresar acá. Y luego dice órdenes de enfermería, evaluación y revaloración. Vean ustedes que aquí le agrega otra etapa más que es la revaloración, ¿verdad? Aquí la evaluación, aparte de la evaluación, hace una revaloración. Bueno, esto es para que veamos que no hay una sola manera de planificar la atención de enfermería, sino que hay muchas maneras y muchos formatos para poder realizar la planeación o la planificación de el proceso de atención de enfermería. Veamos este otro ejemplo. Este ejemplo es de Beverly Dugas. Este sí es de Dugas. Y veamos acá, vamos a ver, la vamos a aumentar un poco más. Muy bien, veamos acá. Acá el diagnóstico es más explícito aún. Diagnóstico de enfermería. Dice dolor agudo relacionado con las consecuencias del traumatismo de la columna, que se manifiesta por dificultad para conciliar el sueño por el dolor, expresión facial del dolor cuando se moviliza, no puede levantar los brazos por el dolor, sueño no reparador y sudoroso. Miren, es una explicación extensa, ¿verdad? Pero aquí está la esencia. Dice dolor agudo. Este es el problema relacionado con la palabra enlace. Y la causa es las consecuencias del traumatismo de columna. Ahí sería la causa. Y entonces este es un diagnóstico etiológico. Muy bien. Tenemos aquí el diagnóstico. Ahora veamos la intervención, perdón, el objetivo. El objetivo indica que sea capaz de comunicar el dolor en cuanto empieza a experimentarlo. Expresar ausencia del dolor aquí a 2 horas. Suprimir el dolor durante la movilización de aquí a 4 horas. Utilización de técnicas para disminución del dolor. Y luego, ese es el objetivo. Vean cómo plantea el objetivo. Y luego veamos las intervenciones. Estas son las acciones de enfermería. Y aquí sí, Beverly Dugas presenta evaluación, ¿verdad? Y que aquí está evaluando el objetivo, porque dice comunica el dolor cuando empieza, expresa la ausencia de dolor, elige la técnica y la disminución, enfermería le hace reflexoterapia. Y entonces, si ven ustedes, aquí está evaluando el objetivo, como debería de ser y como lo hacemos siempre, ¿verdad? Muy bien, esta es otra manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es de esta manera. Este es un documento que también lo consiguen en internet que se llama Proceso Enfermero desde el Modelo de Cuidados de Virginia Henderson. Aquí vean ustedes que aquí está asumiendo que hay un modelo
de donde está tomando el patrón para poder realizar el proceso de atención de enfermería. Y es el modelo de las 14 necesidades de Virginia Henderson, pero aquí está utilizando los lenguajes Nanda no Kinnick, ¿verdad? Que aquí ya es un poco más avanzado la planificación de la atención de enfermería. Si vemos aquí, pues vemos que ya están utilizando el lenguaje Nanda, ¿verdad? Que es un lenguaje taxonómico. El NOC, que es como los objetivos que nosotros planteamos, pero aquí se utiliza una escala de Likert para ver cuál es el logro o el alcance de los resultados. Y el NIC, el lenguaje NIC, pues es el lenguaje de intervención, en donde también se utiliza una escala de Likert para medir las intervenciones que vamos a realizar. Veamos, por ejemplo, acá cómo ellos planifican. Aquí, en esta página 36, que, bueno, en el formato digital, que en el formato impreso sería 35, veamos que aquí se presenta la primera necesidad, que es de respirar normalmente. Esa es la primera necesidad de Virginia Henderson. Y luego aquí nos presenta qué datos debemos valorar para asumir estos diagnósticos que vamos a ver a continuación. Y nos dice que debemos basarnos en la frecuencia respiratoria, en la saturación de oxígeno, en el tipo de respiración, en la permeabilidad de las vías aéreas y en la tos. Muy bien. En base a esos datos, que son 5 datos, entonces ya nosotros vamos a ver si es aplicable o no es aplicable estos diagnósticos que a continuación se van a ver, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí está el primer diagnóstico que presentan acá, que es el diagnóstico enfermero de la NANDA. Y dice limpieza ineficaz de las vías aéreas. Ese es el diagnóstico. Ahí quedó el diagnóstico. No estamos utilizando palabra enlace, no estamos buscando causa, sino que simplemente estamos enunciando limpieza ineficaz de las vías aéreas y estamos. Muy bien. Luego aquí nos dice que esta limpieza ineficaz de las vías aéreas se caracteriza por tos inefectiva, por disnea, por cambios en la frecuencia respiratoria y por la cianosis. Es decir, que si nosotros vemos que un paciente está tosiendo pero no expectora, si un paciente está disneico, si está cianótico, si su frecuencia respiratoria es menor a 14, menor a 12, pues entonces nosotros diremos que esa es una limpieza ineficaz de la vía aérea. Y entonces, este sería el diagnóstico NANDA. Ese sería el diagnóstico NANDA. Y entonces luego vienen los resultados que nosotros podríamos esperar, que este ya es el lenguaje NOC. Ese es el lenguaje NOC, ¿verdad? Y entonces el resultado que nosotros esperamos es que el estado respiratorio, que la permeabilidad de las vías respiratorias es lo que nosotros esperaríamos después de la intervención de enfermería, ¿verdad? Y como les digo, este es el indicador y esta es la escala de medición, pero no nos vamos a detener aquí porque para esto pues se necesitan horas y horas y horas y horas y horas de clases para poderlo entender, pero aquí lo que estoy presentando únicamente es las maneras de planificar la intervención de enfermería o de planificar o de realizar el proceso de atención de enfermería o de aplicar el proceso de atención de enfermería, porque esta ya es la tercera etapa, ¿verdad? La planificación. Muy bien. Luego, como vemos acá están los resultados. Y miren las escalas de Likert, los indicadores y las escalas de Likert que se está utilizando. Muy bien. Y luego vienen las intervenciones. Este ya está basado en el lenguaje NIC, ¿verdad? Esto es en base al lenguaje NIC, en donde dice manejo de las vías aéreas y entonces nos dice qué actividades vamos a realizar. Enseñar a tosar al paciente, colocarlo en semifuller, por ejemplo, regular la ingesta de líquidos,
Aquí nos dice otra intervención que es la fisioterapia respiratoria, y todas las actividades que nos describe acá. Este documento es bastante interesante. Si ustedes lo quieren buscar, pues este es el nombre. Este es el nombre. El proceso enfermero desde el modelo de cuidado de Virginia Henderson y los lenguajes Nanda Nokinik del colegio de Chiang de España, ¿verdad? Pues pueden buscarlo y es bastante interesante. A mí me interesó bastante esto. Muy bien, y si ven ustedes, aquí viene otro diagnóstico, ¿verdad? Patrón respiratorio ineficaz es otro diagnóstico taxonómico, o sea, Nanda, ¿verdad? Y luego nos dice cuáles son las características y enseguida, pues acá nos da los resultados, las intervenciones, como lo vimos anteriormente. Esta es otra manera de, de realizar la planificación de la atención de enfermería. Veamos acá. Es la taxonomía Nanda, ¿verdad? Esta es la taxonomía Nanda y como vemos aquí dice taxonomía 2 de la Nanda 1. Y vemos aquí que lo clasifica por dominio, ¿verdad? Aquí dominio es la promoción de la salud, ¿verdad? La clase es conciencia de la salud y entonces presenta los posibles diagnósticos, ¿verdad? Estilo de vida sedentario, por ejemplo. La participación en actividades disminuido, voluntad de conocimiento sobre la salud mejorado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si vemos, este es el libro de la Nanda, ¿verdad? Si vemos acá, dice diagnósticos de enfermería Nanda 1, ¿verdad? De versión 2018-2020. Y aquí tenemos una síntesis de diagnósticos de enfermeros según las 14 necesidades de Virginia Henderson. Muy bien, entonces esto sería en relación a la planificación. Esto sería en relación a la planificación. Como vemos, pues ahí nosotros hay varias maneras de poder planificar. Luego la cuarta etapa sería la ejecución. Y por ejecución, pues entendemos nosotros ya poner en práctica lo que hemos planificado, cualquiera de los tipos de planes que nosotros hagamos, realicemos o elaboremos, pues la ejecución no es nada más que llevar a cabo pues lo que nosotros hemos planificado, ¿verdad? Y para ello, pues, por ejemplo, en el libro de Leslie Atkinson, nos da algunas pautas ahí de qué es lo que nosotros deberíamos hacer en el momento en que nosotros ejecutemos o apliquemos el plan, ¿verdad? Y pues ahí nos da una serie de pasos. Les voy a decir en qué página está. Vamos a ver si lo encuentro. No lo encuentro. Bueno. Y luego la quinta etapa sería entonces ya lo que es la evaluación, ¿verdad? Y como vimos, pues la evaluación es se hace por medio de, algunos hacen una evaluación general y otros hacen una evaluación específica, es decir, en el mismo plan. Y lo que se evalúa es el objetivo. Vemos nosotros aquí tres maneras de evaluar el objetivo. Objetivo logrado, objetivo logrado en forma parcial u objetivo no logrado, ¿verdad? Estos serían los enunciados. Pero a esto le agregamos nosotros la conducta del paciente, ¿verdad? ¿Cuál es la conducta del paciente? Por ejemplo, objetivo no logrado. El paciente aún sigue presentando dolor a pesar de que se le administró analgésico. Objetivo logrado en forma parcial. El paciente presenta menos dolor, sin embargo, a las 2 horas vuelve con el dolor. O objetivo no logrado, el paciente aún presenta dolor, ¿verdad? Y el del objetivo logrado sería el paciente expresa disminución
del dolor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa sería la manera de realizar la evaluación, aunque, pues, dependiendo del autor y dependiendo de lo que nosotros, en lo que nosotros nos basemos, pues también pueden haber otro tipo de evaluación. Y hay otra etapa más, como lo vimos anteriormente, que es la revaloración. Es decir, que nosotros, en base a la evaluación que hemos realizado, podemos utilizar esa evaluación como para dar seguimiento al plan de atención de enfermería que nosotros estamos desarrollando. Muy bien, hablar de proceso de atención de enfermería es bastante extenso. Se necesita, pues las universidades dan un curso entero, ¿verdad? Y para hablar, por ejemplo, del modelo de atención de enfermería de los lenguajes Nanda no Kinik, pues se necesitan semanas, horas, días para poderlo desarrollar. Sin embargo, el proceso de atención de enfermería es muy dinámico, es muy práctico, es el método que todo enfermero o enfermera debe utilizar para dar cuidado de enfermería a la persona, a la familia y a la comunidad. Es un método científico que nosotros siempre debemos utilizar como enfermeros y no debemos dejarlo de usar. Que hay circunstancias que nos hacen que no la utilicemos, es cierto, pero debemos nosotros estar siempre actualizados en este tema para poderlo aplicar. Ha sido un gusto para mí darles un resumen, un pincelazo nada más de lo que es el proceso de atención de enfermería, recordarles a algunos que ya lo sabíamos y a otros que aún pues están incursionando en la profesión de enfermería, pues enseñarles e indicarles que este es el método que nosotros debemos y tenemos que utilizar para dar un mejor cuidado. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas, con mucho gusto los resolvemos.